pantalla de la iglesia el territorio que en los tiempos de la Biblia ocupaban los famosos filisteos. Los filisteos no eran de ese país, no eran de Israel. Algunos estudios dicen que podían ser procedentes de la isla de Creta. Y ellos decidieron ocupar parte de la costa de Israel, y sus ciudades principales eran Gaza, que sigue manteniendo el nombre en la actualidad. Pasaríamos a la ciudad de Ashkelon, que sigue llamándose exactamente igual. Tenemos Asdod, que también es una ciudad que existe con el mismo nombre, por cierto, una ciudad muy bonita, una ciudad preciosa. Pasaríamos a Ecrón, y un poquito más al centro, ya hacia adentro, tendríamos la ciudad de Gat. Ellos prácticamente controlaban todo lo que era esa zona marítima, y ellos eran los que permitían o impedían el acceso de los barcos con mercancía. Y no era un imperio, pero sí era un grupo de personas que se habían afincado en Israel por mucho tiempo y siempre fueron enemigos del pueblo de Israel. Este es el único pueblo que logró arrebatarle el arca de la alianza al pueblo de Israel, y se la llevaron a su tierra. Y todos conocemos la historia de cómo la pusieron en el templo de su Dios principal, que tenía de la cintura para abajo era como un pez, y de la cintura para arriba era forma de hombre, y a ese Dios se le conocía con el nombre del Dios Dagón. Y dice que cuando ellos logran robar en los tiempos del sacerdote Elí, sus hijos Ofni y Fines, el arca de la alianza, se la llevan a su territorio, la ponen en el templo del Dios Dagón, y todos conocemos la historia. Al final tienen que devolverla, el pueblo se enferma, y bueno, todos sabemos que es una historia muy interesante. En el siguiente mapa que les voy a poner, ustedes pueden ver, no sé si se puede ver bien ahí, la zona en la que voy a estar leyendo unos versículos. Presten atención. Dice: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, ahí lo pueden ver, que es Judá, pertenecía a la tribu de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. Ahí en ese círculo más o menos pueden ver la zona en la que vivían estas personas y donde se decidieron juntar para atacar al pueblo de Israel. Pero ahora quiero que vean unas fotografías reales de ese hermoso lugar. Ese es el famoso Valle de Ela. Pueden ver enfrente un monte donde acampó Saúl con sus soldados. A este lado, desde donde se toma la fotografía, es otro monte donde estaban acampados los filisteos, y en medio ese hermoso y precioso y fértil valle, el Valle de Ela, donde el rey David se enfrentó con el gigante Goliat. Esta es otra fotografía desde otro lugar del mismo valle, pero esta última fotografía que les voy a poner ahora sería la siguiente a esta, la última. Tenemos 3 fotografías, ¿verdad? La última fotografía, ustedes pueden ver exactamente el lugar en el que se lleva a cabo la batalla. Tenemos otra fotografía más, si no me equivoco. No, estamos repitiendo la misma. Tenemos 3 fotografías. Bueno, ustedes se pueden hacer una idea de cómo se ponían enfrente los ejércitos, uno enfrente del otro, y en el centro, todas las mañanas y todas las tardes, aparecía el famoso gigante Goliat, y durante mes y medio estuvo desafiando al pueblo de Israel, a los soldados, incluido al rey Saúl, y nadie se atrevió en 40 días levantarse y decir: yo voy a pelear contra este gigante. Ahora, si ustedes se dan cuenta, muchas veces nosotros leemos en la Biblia nombres y por no saber el significado nos perdemos mucha bendición y mucha información. Quiero volver a repetirles el versículo 1 de 1 Samuel 17, porque dice que ellos acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. Esa palabra en español, en castellano, no dice absolutamente nada. Efes Damín, pero la palabra Efes en hebreo es 0. Y Damín es el sinónimo de la palabra Dam, que significa sangre. Efes Damín, una traducción literal,
sería una traducción un poco extraña, sería cero sangres. Acamparon en un lugar donde ellos no querían que hubiera un derramamiento masivo de sangre, sino que el gigante Goliat, historia por cierto muy conocida, él quiso ofrecerles a Israel la posibilidad de enfrentarse de otra manera. No miles de soldados contra miles de soldados enemigos, sino un soldado de Israel y un soldado de los filisteos iban a decidir el presente y el futuro del país. Es interesante notar cómo Goliat, que representa al enemigo, que representa al mal, es el que traza las pautas y le dice al pueblo de Dios cómo tienen que actuar y cómo tienen que vivir. Y lamentablemente vemos que el enemigo hoy en día sigue en muchos aspectos utilizando la música, la moda, la política, el arte, etcétera, etcétera, diciéndole al mundo cómo tienen que vivir, cómo tienen que comportarse, cómo tienen que hablar, cómo tienen que vivir, incluso hasta cómo tienen que vestirse. Pero es interesante notar que de repente llega por el campamento nada más y nada menos que el joven David. Y digo joven David porque aún no tenía ni 20 años. ¿Y cómo sabemos que no llegaba a 20 años? Porque no podía formar parte del ejército de Saúl. Solamente los que tenían de 20 años hacia arriba tenían la obligación de enrolarse, de estar en el ejército del rey Saúl. Por lo tanto, si él no está en el campo de batalla, es porque todavía no había cumplido los 20 años. Recuerden que él tenía 7 hermanos mayores que él, y los 3 mayores sí estaban participando de la guerra, y los demás no habían ido, y él tampoco. ¿Qué hacía entonces David? La Biblia dice que por ser el pequeño, probablemente le habían encasquetado la responsabilidad de cuidar las ovejas de su padre. Y se lo tomaba muy en serio esta responsabilidad que el padre le había encomendado, llegándose incluso a jugarse la vida frente a osos y frente a leones, porque no le iba a permitir a ninguno de estos animales, ni a cualquier otro que apareciera por allí, que se llevara ni una sola oveja del rebaño, porque él tenía la responsabilidad y el amor hacia su padre de cuidar de aquel rebaño. Cuando él llega al campamento donde están los filisteos a un lado del valle y el ejército de Israel al otro lado del valle, y él escucha a Goliat desafiando al pueblo de Israel, le hierve la sangre. Él no se deja influenciar por el ambiente de miedo, de terror y de pánico que había en el ejército de Israel, sino que él cambia con sus palabras y con su actitud la atmósfera de derrota y de pesimismo que se respiraba en aquel lugar. Él no necesitaba del apoyo de nadie. De hecho, no contaba con el apoyo de nadie, ni siquiera con el de sus propios hermanos. Su hermano mayor dice que cuando ve a su hermano David interesándose y haciendo preguntas acerca de Goliat, qué ha ofrecido el rey como recompensa, etcétera, etcétera, dice que se vuelve contra él y lo critica y lo insulta y le habla de mala manera, pero él en ningún momento se deja influenciar negativamente, ni por lo que dice Goliat, ni por lo que dice su hermano, ni por lo que diga nadie, porque él sabe perfectamente que se acaba de presentar una oportunidad de oro para demostrarle a los enemigos, para demostrarle al pueblo de Israel que el Dios de Israel es el Dios todopoderoso. Él no se amedrenta, él no se achica, sino que él hace una demostración, un despliegue de su confianza y de su valor en el Señor, de una fe absoluta en Dios, y él está dispuesto, como ya lo había hecho muchas veces, a volverse a jugar la vida. En esta ocasión, no por las ovejas de su padre, sino por la reputación del pueblo de Dios y por la honra de Dios. Él estaba perfectamente preparado. Algunas personas pueden pensar que fue una temeridad que un chico tan joven, que no tenía ninguna experiencia militar, ni iba bien armado, se enfrentara a pelear contra el gigante Goliat, pero nada más lejos de la realidad. David estaba muy bien preparado. David utilizaba un instrumento que tiene más de 3.500 años, que es la honda. Y en muchas partes del mundo se sigue utilizando la honda, y es simplemente ese instrumento que ustedes ven, son unas cuerdas con un poco de tela o de cuero, donde se le pone una piedra y se gira por encima de tu cabeza y se lanza a una velocidad brutal.
La Biblia nos enseña que la única piedra que él lanzó contra el gigante Goliat se la clavó en uno de los huesos más duros del cuerpo humano, en el frontal. No es que le dio y rebotó la piedra, sino que la Biblia dice que quedó clavada, quedó incrustada la piedra en la cabeza de Goliat y no cayó hacia atrás, como vemos en muchísimas películas de Hollywood, cayendo a Goliat de espaldas, sino dice la Biblia que cayó de frente. Probablemente al caer de frente aún se le clavó más la piedra que tenía clavada ahí en su frente. Es un instrumento muy poderoso, pero para atacar al enemigo lejos. Y aquí quiero detenerme, porque para mí personalmente el estudiar esta semana y el preparar este mensaje para compartirlo con ustedes en esta tarde, para mí ha sido de mucha bendición. Goliat buscaba el enfrentamiento 1 a 1 y pelear de cerca con el que se ofreciera voluntario de Israel. Es decir, el enemigo sabía perfectamente que si lograba acercarse lo más posible a un soldado de Israel, fuera Saúl o fuera incluso el mismo David o quien fuera, tenía muy pocas posibilidades de salir con vida. David era un hombre que medía probablemente más de 3 metros de altura. 3 metros de altura, Goliat. Bien preparado, bien entrenado. David sabía que la única manera de vencer a Goliat era de lejos, no de cerca. Si quieres vencer a tu enemigo, no te acerques. La única manera de vencer a Satanás es teniéndolo lejos. Satanás intenta acercarse, tú intenta alejarte, porque su victoria está en su proximidad hacia tu persona. Pero tu victoria y la derrota del enemigo está cuanto más te alejes de él, más fácilmente podrás vencerlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él preparó su honda, la lanza contra el gigante Goliat, todos conocemos la historia, y dice la Biblia que cae al suelo, pero está herido, no ha muerto, está herido. David dice la Biblia que sale corriendo hacia el gigante Goliat y con la misma espada con la que él quería matar a David, la coge y le corta la cabeza. Y tengo una especie de fotografía donde se muestra a David con la cabeza de Goliat, levantándola bien en alto. Evidentemente esa no era la fotografía. Parecía un ordenador, más que con tanto número. David levanta la cabeza del gigante Goliat. Yo creo que la cabeza va a aparecer de un momento a otro. Y dice la Biblia que se la lleva la cabeza de David. La cabeza de David. Es una cosa redonda con pelos que él coge así, la levanta en alto. La cabeza de David es... No, sí, no, sí. Eso. Parece un intermitente, ¿saben? Hijo, ¿puedes ver si me funciona el intermitente? Sí, papá. Y sale atrás y dice, ¿funciona? Y ella, sí, no, sí, no, sí. No, déjala ahí quieta. Goliat era de Gat. Y ahora vamos a ver algo muy interesante acerca de dónde históricamente se cree que David enterró la cabeza del gigante Goliat. Hay algo que se llama un toponimio, es una figura que nos habla acerca de, es una especie de decir, bueno, este lugar se llama así porque este lugar se parece mucho a lo que, con el nombre con el que se le nombra, o a veces se nombra un sitio por la persona que lo ocupó o lo conquistó, ¿verdad? Por ejemplo, Venezuela, ustedes saben, ¿no? Los venezolanos, ¿qué significa Venezuela? Pequeña Venecia, ¿no? Y Panamá, lugar distante. Y Canarias, viene de canis. La multitud de perros salvajes le llamó tanto la atención a los conquistadores de estas tierras que dijeron, uy, tierra de perros. Bueno, algo de perro tenemos. Y por eso se llama Canarias, que viene de canis, de perros salvajes, no del pajarito que canta, como algunos piensan.
David se llevó la cabeza a un lugar de Jerusalén que estaba fuera de la ciudad, porque en aquellos tiempos la ciudad de Jerusalén se llamaba Jebús y aún no había sido conquistada por el rey David. Pero a las afueras de Jerusalén hay un lugar que se llama Gólgota, o Calvario, o Calavera, como vamos después a ver. Y David llega a ese lugar, levanta la cabeza en alto. Los jebuseos saben perfectamente que sus días están contados, y desde ese momento hasta el día de hoy, a ese lugar se le conoce como el Gólgota. Y hay una relación entre las palabras, como ustedes pueden comprobar, Goliat, Gat, con la palabra Gólgota. Ahora sí me puedes poner ese gráfico de los 4 evangelios, donde ustedes van a ver, hoy estamos ungidos, Mateo, Marcos y Lucas, Juan. Fijaros que Mateo menciona la palabra Gólgota y la palabra calavera. Marcos exactamente igual, ahí tienen los versículos para que después puedan comprobar. Gólgota y calavera. Lucas, curiosamente, solamente menciona la palabra calavera, Calvario. Y Juan menciona ambas palabras, la palabra calavera y la palabra Gólgota. ¿Por qué se llama ese lugar Gólgota o Calvario o calavera? Por 2 cosas. Porque ese era un lugar de ejecución pública. Era un lugar donde se crucificaba, donde se apedreaba, donde se mataban personas, y todos los que morían en ese lugar no eran enterrados. Y sus huesos, sus cráneos, quedaban esparcidos en ese lugar. Y por eso una de las razones por la que se conoce a ese lugar con ese nombre es porque estaba lleno de huesos. Pero no solamente ese lugar era un lugar donde se ejecutaba a las personas, sino que era también un lugar que se parecía, cada vez menos, pero se parecía muchísimo también a una calavera. Y ahora pueden ustedes ver una fotografía del siglo XIX, no se ve así en la actualidad. Hoy en día, de la boca hacia abajo, está bajo tierra, y en todo ese terreno enfrente de la calavera hay una estación de autobuses árabe, y la erosión ha cambiado bastante el aspecto de la calavera. Esos son rocas, y de la boca para abajo, repito, no se pueden comprobar. Pero creo que se ve perfectamente, tal vez en aquella pantalla mejor que en esta, se puede ver perfectamente la figura de una calavera. Ponemos otras que tenemos, así es como se ve en la actualidad. La boca ha desaparecido completamente y la erosión ha cambiado bastante el aspecto de la roca, pero hemos hecho como una especie de montaje para que vean cómo la fotografía de la izquierda mía, la derecha de ustedes, todavía se parece un poco a una calavera, y el montaje de la derecha es como se vería en aquellos tiempos. Y después finalmente hay otra fotografía que es un montaje para que veáis que a las personas que se crucificaban no las crucificaban como en las películas en lo alto de la montaña, sino poniendo la calavera de espalda a los crucificados. ¿Por qué Nicodemo, un principal entre los judíos que aparece por primera vez en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, va a Poncio Pilato y pide el cuerpo de Jesús? Por una sencilla razón, porque lo más probable es que esos 2 malhechores que crucificaron, uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor Jesucristo, no les dieran sepultura. De hecho, no enterraban a los que morían allí apedreados, crucificados o de cualquier otra manera. Por lo tanto, Nicodemo, que amaba y respetaba, y yo creo que entendió muy bien quién era realmente Jesús, pide el cuerpo del Señor Jesucristo y se lo lleva y le da sepultura en un sepulcro de un tal José de Arimatea, que junto con Nicodemo eran en aquel momento las 2 personas más ricas de la ciudad de Jerusalén. Ahora, es interesante notar cómo en aquel lugar, ya digo, había un montón de huesos, cráneos, fémur, huesos de personas que habían sido allí muertas, y al mismo tiempo ese lugar se parece mucho a una calavera. La tradición dice que allí fue donde David subió y exhibió delante de los jebuseos que estaban enfrente, detrás de las murallas. Él exhibió la cabeza del gigante Goliat, y eso produjo un terror
eso produjo un pánico en los jebuseos, porque si esta persona había sido capaz de derrotar a ese gigante con simplemente una onda, ellos sabían perfectamente que la ciudad de Jebús, después la ciudad de David y después la ciudad de Jerusalén, caería sí o sí. Ahora es interesante notar que hace mucho tiempo, antes del Señor Jesucristo, David le cortó la cabeza y venció al enemigo número uno, al enemigo público número uno de Israel. Hoy anunciaba el presidente Trump de Estados Unidos que por fin, ha desaparecido uno de los peores enemigos de la raza humana de los últimos años, como ha sido el líder del Daesh o del ISIS, que lo han matado en una última operación militar en Siria y lo han eliminado. Un hombre que pretendía conquistar desde Oriente Medio toda Europa, volver a reconquistar el Andalus, todo el norte de África, etcétera, etcétera, e implantar la Sharia como la ley musulmana. Y ha sido eliminado. Y en aquellos tiempos ese líder, ese enemigo público número uno era sin lugar a dudas Goliat. Goliat probablemente era uno de los últimos Nefilín. ¿Se acuerdan ustedes que en Génesis capítulo 6 hay un pecado terrible donde se junta el cielo con la tierra y salen engendros, salen personas con una altitud, con una fuerza descomunal, ¿verdad? Y dice la Biblia que una de las características que tenían es que eran bravucones, esa es la palabra que emplea el hebreo, eran bravucones, eran fanfarrones, eran déspotas, como lo era Goliat, que decía: ¿para qué os habéis reunido a pelear? Vais a perder el tiempo, vais a perder vuestras vidas, vuestras mujeres se van a quedar viudas, vuestros hijos se van a quedar huérfanos. Buscadme a uno, solamente a uno. Y ese uno no aparecía por ninguna parte. La Biblia nos enseña que Juan, cuando está en la isla de Patmos y recibe las famosas revelaciones que después las escribió y las tenemos gracias al Señor en nuestras Biblias, en el famoso y hermoso libro del Apocalipsis, dice que se buscaba a alguien en el cielo que fuera digno. Y no había ninguno digno de desatar aquel rollo con aquellos sellos que había, ¿verdad? Pero dice que después apareció el león de la tribu de Judá, el alfa y la omega, el príncipe de paz, el verbo hecho carne y que habita entre nosotros y vemos su gloria. Fue en ese lugar donde el enemigo, no de Israel, no solamente de un pueblo o de una nación o de una raza o de un continente, sino el enemigo de toda la raza humana, llamado Satanás, diablo, la serpiente antigua, dragón, etcétera, etcétera, fue derrotado por la sangre del Señor Jesucristo para siempre, para que nunca más vuelva a molestar a ninguna persona que deposita su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Fue en ese lugar donde se cumple una promesa, o más que promesa, una profecía, que es la primera vez que Dios revela que vendrá con el paso del tiempo un Mesías. Esa primera profecía, esa primera promesa donde Dios le da al hombre por primera vez información acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, la tenemos en nuestras Biblias, gracias al Señor. No tenemos que decir, ¿y cuál fue esa promesa? ¿Qué fue lo que Dios prometió? Miren, escuchen bien esta promesa. Pondré enemistad entre ti. Dios le está hablando a Satanás en ese momento. Dice: yo pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Seguramente Adán y Eva, que escucharon estas palabras de la boca del mismísimo Dios, no entendieron nada. En ese momento ellos no eran padres. Ellos no tenían ni un solo hijo. Después vinieron, ¿verdad? Varios hijos. Pero en ese momento ellos no entendían que a través de la descendencia de la mujer vendría la ruina de Satanás para siempre. Satanás no podía quedar impune ante el atrevimiento que acababa de hacer, de entrar en un lugar maravilloso como era el jardín del Edén. Y bien de cerca, recuerden, para vencer al enemigo, ¿cómo hay que estar uno? Bien lejos de él. Pero cuanto más cerca esté él de ti, más fácil le resultará vencerte. Satanás fue bien cerca de Eva, la tentó,
le mintió, la manipuló, dejó en mal lugar la palabra de Dios, desacreditó la palabra de Dios y le ofrece una vida alternativa. Le ofrece la posibilidad de convertirse en una diosa y ella a su vez ver que su marido pasa de un simple ser humano a convertirse en un dios inmortal, como creyeron los griegos con toda la mitología que posteriormente divulgaron por todo el mundo. Ella le cree a Satanás, Satanás se frota las manos creyendo que se ha salido con la suya, pero en ese momento o tiempo más tarde es cuando Dios lanza esta promesa, esta profecía tanto a ella como a su marido, de que ella algún día sería madre y que a través de una mujer nacería un niño que sería herido en el calcañar por un instrumento satánico a lo largo de la historia, pero que al mismo tiempo ese niño que sería herido en el calcañar heriría con herida de muerte a Satanás en la cabeza para siempre. Y si ustedes han prestado atención a la lectura que se ha leído en esta tarde, describe perfectamente qué fue lo que ocurrió el día que Cristo murió en la cruz. Quisiera volver a leerla. Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice: vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando, otra versión dice, y desnudando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Goliat ese día se levantó creyendo que podía vencer al pueblo de Dios. Goliat estaba totalmente convencido en sí mismo de que él era lo suficientemente poderoso para humillar a Dios y para demostrar que el Dios de los israelitas no servía absolutamente para nada. Él era una persona, digamos, sinceramente equivocada. Pero hasta el día que apareció David por aquel lugar, y David no iba a permitir bajo ningún concepto que un filisteo incircunciso, como lo llama, se atreviera a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Es cierto que no estaban en su mejor momento. Es cierto que no estaban en un momento de apogeo, de entusiasmo, de fervor, de pasión por las cosas del Señor, sino que dice que desde el rey hasta el más pequeño todos estaban muertos de miedos y asustados. Pero queridos hermanos, es en los peores momentos cuando Dios hace acto de presencia en nuestras vidas. Cuando parece que las fuerzas faltan, cuando parece que ya no merece la pena seguir luchando o seguir buscando al Señor o seguir esforzándonos por el reino, es en el peor momento, en la hora más baja, en el día malo, cuando el Señor vuelve a tocar otra vez a la puerta de tu corazón y te dice: aquí sigo estando contigo. Te has cansado, te has desanimado, te has enfermado, has perdido peso, has perdido pelo, tienes arruga, ya no eres el que era, etcétera, etcétera. Pero yo no cambio, yo sigo teniendo el mismo poder y la misma autoridad de siempre. Luchamos, seguimos peleando juntos, ¿te anima? Allí llegó el rey David, o mejor, el joven David, que no era rey ni era nada, simplemente un pastor de ovejas, pero un pastor de ovejas que, como Juan capítulo 10 dice, que estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Y él se juega la vida. ¿Por qué Goliat iba con tanta armadura, con casco, con jabalina, con lanzas, con montones de protección? Porque tenía miedo a perder la vida. David no llevaba escudo, no llevaba lanza, no llevaba espada, no llevaba coraza, no llevaba nada, porque él no tenía ningún miedo a perder la vida, porque la Biblia dice que él creía en el Dios Todopoderoso, en el Dios de los cuadrones de Israel. Y allí se obtuvo una gran victoria, y curiosamente Jesucristo era descendiente del rey David. Y fue un descendiente del rey David el que venció al peor enemigo que tú y yo nunca hubiéramos podido vencer. Y se llamaba Satanás, y lo exhibió públicamente, y nunca más Satanás volverá a tener la autoridad y la influencia que tuvo sobre tu vida, porque ahora el que está en ti es mayor que el que viene contra ti. Dan un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Aleluya. Así es. La gloria sea para ti, Señor. Amén. 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 Aleluya. Aquí se produce una especie, como podríamos decir, de analogía, ¿no? Una especie de relación, de parecido, de similitud
entre lo que pasó con David y Goliat en el valle de Ela y lo que ocurrió tiempo más tarde en el monte de la Calavera, donde aquel lugar recordará por toda la eternidad que Satanás fue vencido y que nunca más volverá a molestar a los creyentes. El acta de los decretos que nos era contraria. Es muy interesante esta expresión. Pablo esta carta la escribe desde la cárcel y Pablo conoce perfectamente cómo son las leyes, cómo se comportan los romanos, cómo dictan sus leyes, cómo son sus costumbres. Y él utiliza un término que los presos conocían perfectamente, el acta de los decretos. Los romanos tenían la costumbre de, a veces, de poner en la puerta de las celdas de los presos una especie de papel o de documento donde aparecían los nombres de los presos que estaban dentro de esa celda, los delitos que habían cometido y cuándo se calcula que podían salir, si es que salían con vida, de aquellas cárceles terribles de aquellos tiempos. Y cuando salía un preso de la cárcel, se le daba una especie de papel o de documento oficial sellado con el sello del Imperio Romano, donde se le demostraba o se le permitía al preso que si era parado o se encontraba en cualquier otra provincia o región del Imperio Romano, él podía demostrar con aquel documento, él podía demostrar con aquel papel que la deuda había sido cancelada. Y ese papel se llamaba el documento de la deuda. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, hay 7 momentos en los que Él abre la boca y dice cosas muy interesantes. No las voy a mencionar todas ahora, pero les recuerdo que una de las últimas, tal vez la última expresión de Cristo en la cruz fue: consumado es. Y esa era la palabra que se le ponía en el documento a los presos cuando cumplían la condena. Consumado es. Ya no le debes nada al Imperio Romano. Ya has pagado tu deuda con tus 10, 15, 20, 30 años de prisión y ahora eres totalmente libre. La Biblia dice que había un acta de decretos contra nosotros. En ese acta aparecían todos nuestros pecados, fechas, nombres, lugares, personas. Todo eso el diablo lo sabía y todo eso era en nuestra contra. Satanás en cualquier momento podía levantarse y decir: sí, pero mira, aquí dice que el día tal, en este lugar, con esta persona, a esta hora, este pecado cometió y este otro y este otro. Jesús cogió el acta de los decretos de cada uno de nosotros, que nos podía llevar al infierno de cabeza por la eternidad. Y dice que todos esos documentos, entre comillas, se los llevó a la cruz, los clava en la cruz. Y efectivamente la paga del pecado es la muerte y Satanás lo sabía perfectamente. Pero él lo que hace es ocupar libre y voluntariamente nuestro lugar. Él es nuestro sustituto y él le dice al Padre: ensáñate conmigo. En vez de matarlos a ellos, en vez de condenarlos a ellos, condéname a mí, mátame a mí y fulmíname. Y el Padre le tomó la palabra, porque ya desde la eternidad el Hijo le había dicho al Padre, cuando el Padre preguntaba: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esa era la pregunta que se hacían los escuadrones de Israel en el valle de Ela cuando veían a aquel gigante. Decían: ¿quién irá? ¿Quién irá? Yo no, tú tampoco y el rey tampoco. ¿Quién irá? Hasta que David dijo: yo voy, yo iré y lo venceré. Esa fue la respuesta de Jesús al Padre: Padre, envíame a mí, yo iré por ellos. Y vino y murió en una cruz. Y el pecado de toda la raza humana, desde el primero que se cometió allí en el jardín del Edén, aún no habían salido del Edén y ya estaban pecando. Salieron del Edén y en vez de rectificar y corregir el rumbo, se deterioraron más todavía. Hasta el último pecado que se cometa, hasta el último momento de la historia de la humanidad, todos esos pecados libre y voluntariamente el Señor Jesucristo los cargó sobre su persona. Va a la cruz. El Padre, viendo que el Hijo ha cumplido hasta la última consecuencia de lo que significa morir por la raza humana, se aparta de su Hijo, lo abandona. El grito desgarrador del Hijo: Padre, Dios mío,
hasta tú me desamparas, hasta tú me dejas. Pero es que no le quedaba otro remedio al padre de dejar al hijo, porque Dios es santo y no puede convivir, no puede estar donde hay pecado. Y en ese momento Jesús era el pecado personificado de arriba abajo. Cuando le dijo a aquella, vete, yo no te condeno, él sabía que esa mujer tenía que morir a pedradas, porque la ley lo decía. Lo que pasa es que no había suficiente santidad en el pueblo para matar a una mujer a pedrada. Pero Jesús dijo, vete, no te preocupes, que yo voy a morir en tu lugar. Y murió por ella, y murió por el pecado de Adán y Eva, y murió por los que se rebelaron en la Torre de Babel, y murió por la rebeldía de Pedro, y murió por la desobediencia tuya y por la mía, y todos esos millones y millones de pecados los cargó voluntariamente. Y allí fue donde él murió, canceló la deuda e hirió a Satanás en la cabeza, como David mató a Goliat. El Señor Jesucristo en el Gólgota hirió y mató a Satanás para siempre. Es cierto que aún está suelto. Es cierto que dice la Biblia que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero un león, para devorar a alguien, tiene que estar cerca de esa persona. Si un león está a 10 kilómetros rugiendo, no hay que tener ningún temor. Pero cuanto más se acerca, más miedo uno tiene que correr. Por eso, cuanto más nos alejamos del enemigo, más nos tenemos que acercar al Señor. Cuanto más los alejamos del Señor, más nos acercamos al enemigo y más gente vulnerable nos convertimos. Pero damos gracias al Señor de que así como David utilizó aquella oportunidad y aquella situación de miedo para demostrarle al pueblo, decir, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta lo fácil que era derrotarlo? ¿No querían derramar sangre? Pues no derramemos sangre, pero con que muera uno es suficiente para todos. El Señor Jesucristo sí derramó su sangre voluntariamente para que tú y yo viviéramos el resto de nuestra vida en victoria. Por eso quise juntar Goliat Gat con el nombre Gólgota, porque fue en aquel lugar donde se enterró durante siglos la cabeza de Goliat, y fue en aquel lugar donde se enterraron nuestros pecados, porque el Señor Jesucristo venció a nuestro enemigo. Seguramente te habrás preguntado, ¿cómo es posible que la gente que me conocía de antes y me conocen de ahora, viendo el cambio que he dado, viendo que mi vida ha ido a mejor, ¿por qué no aceptan? ¿Por qué rechazan? ¿Por qué a veces hasta una frialdad, una indiferencia que les dice las cosas y ni se inmutan? Yo les dije hace algún tiempo que yo he notado una diferencia en la gente de unos años a ahora. Hace años, cuando hablabas con la gente, discutían, te preguntaban, ¿y ustedes por qué creen esto? Ustedes son como los testigos de Jehová, y ustedes creen en el Papa, y ustedes creen en las imágenes. Y había como una especie de debate, de discusión, y la gente como que peleaba y discutía. Y me acuerdo que en aquellos años leíamos y estudiábamos y nos preparábamos pues para tener respuestas bíblicas a la multitud de preguntas que la gente te hacía. Pero es que eso hoy en día no es así. Por lo menos, yo no sé tu experiencia, pero la mía es que hay una frialdad, una indiferencia total y absoluta. Te dicen, bueno, si a ti te va bien y tú estás contenta, pues oye, me alegro por ti. Pero como diciendo, pero eso es una cosa que tiene que ver con tu vida, pero no con la mía. Y decía, Señor, ¿y hay alguna respuesta, hay alguna señal, hay alguna indicación en tu palabra que nos hable acerca de qué es lo que le pasa a la gente o qué es lo que le iba a pasar a la gente en los últimos tiempos, que iban a ser tan duros y tan indiferentes al Evangelio? Bueno, en esta lectura que hemos leído esta noche, Efesios capítulo 4, del versículo 17 al 19, yo he hecho una lista, que la vamos a poner ahí ahora toda, para que veáis algunas de las cosas que Pablo comenta, algunas de las cosas que Pablo describe, y es como una especie, como dije antes, de radiografía del alma, del interior del inconverso. Pablo dice que los inconversos, los que no están viviendo en Cristo, están viviendo en la vanidad de su mente. Es impresionante la cantidad de programas de televisión y de tonterías y de vanidades en las cuales la gente cree, y las sigue con un fervor, algo alucinante. Vanidades, pérdida de tiempo, pero tienen su mente llena de estas basuras, envenenados sus espíritus, y esto pues lo que hacen es que
como dice Pablo, tienen el entendimiento entenebrecido, que no les penetra la palabra, les hablas pero nada, totalmente ajenos de la vida de Dios, ignorantes, menciona esa palabra el apóstol Pablo, de la cual hablaremos esta noche, ignorantes, duros de corazón. Ojo que el día de la ascensión, el Señor Jesucristo dice que les reprochó a los discípulos su dureza de corazón. Pérdida totalmente de la sensibilidad, ni sienten ni padecen, entregados a la lascivia. Estas son las 7 características que el apóstol Pablo menciona ahí en ese pasaje de Efesios. Es una descripción realmente extraordinaria de lo que le pasa al pecador. Pero analizando el tema de la ignorancia, yo lo que veo es que hay gente que son ignorantes voluntarios. No es que ignoren porque nadie les habló o porque no saben absolutamente nada, sino es que no quieren saber absolutamente nada, que es muy diferente. Voluntariamente se hacen ignorantes, desprecian totalmente el conocimiento de la verdad, no lo ven necesario. Eso de la vida eterna, del cielo, del infierno, de Dios, de la muerte eterna del alma, un desprecio, una indiferencia, un rechazo al conocimiento total y absoluto, una indiferencia que muchas veces tiene su base, queramos reconocer o no, en el más absoluto orgullo. La gente indiferente muchas veces lo que son orgullosos, que no quieren reconocer que están equivocados, o que no les interesa, no les conviene reconocer que están equivocados, porque eso los llevaría a confrontar su vida y a tener que cambiar. Una falsa seguridad que los va a conducir a la ruina a muchas personas es lo que hace que no busquen a Dios. Estoy tranquilo, tengo mi paguita, tengo mi casita, mi coche, tengo mi potajito del día, y esa falsa seguridad es lo que produce ese rechazo hacia todo aquello que implica cambios o el tener que renunciar a ciertas mentiras o tradiciones o costumbres para agradar a Dios. Hay un versículo en 1 de Timoteo 4:2 que Pablo menciona una frase que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, y en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hay un elemento que Dios puso en el corazón de todos los seres humanos, y es la conciencia. De hecho, hay un estudio que es el famoso estudio de las dispensaciones, ¿no? Ver cómo Dios ha ido a lo largo de la historia tratando con la raza humana. Hay una de estas épocas o etapas o dispensaciones que se conoce como la era o la etapa de la conciencia, ¿no? En la que no había ley, no estaban los 10 mandamientos, etcétera, pero los hombres con su conciencia, con sus razonamientos, podían aprobar y podían discernir y escoger entre lo bueno y lo malo. Bueno, pues ese elemento fundamental que todo ser humano lo tiene, la conciencia, se puede llegar a cauterizar. Y esto viene de cuando a los animales se les marcaba a fuego con ese hierro, para diferenciar a ese animal de otro, ¿verdad? Es decir, este es mío o aquel es tuyo, pues con fuego se les marcaba, y en la parte que quedaba marcado el número o la identidad del animal, la divisa, pues quedaba totalmente cauterizada la carne. Y eso es lo que se hacía en los tiempos de las guerras, del Imperio Romano sobre todo, incluso antes de Cristo, cuando alguien caía herido en batalla y bueno, corría peligro de que la herida se gangrenara y tuvieran que cortarle una pierna, un brazo, lo que fuera, se ponía una espada al rojo vivo, al fuego, y se les ponía, imagínate los gritos, ¿no? El dolor se le ponía encima de la herida y se le cauterizaba la herida, y era la única manera de evitar que aquello se terminara pues enfermando y gangrenando, ¿no? Y Pablo dice que de la misma manera hay personas que tienen la conciencia, pero la tienen totalmente cauterizada. Eso produce una falta de sensibilidad
total y absoluta. Entonces todo esto tienes que saberlo para que no te enfades ni te desanimes cuando llevas tiempo hablándole a una persona, contándole testimonios, hablándole del Señor, leyéndole la palabra. ¿Y qué es lo que le pasa? Que tiene cauterizada la conciencia. Está como muerto en vida. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. En otra porción de la Biblia se menciona también esto. Tienen, como yo digo, congelada el alma. Una frialdad total y absoluta. Si les da exactamente igual lo que les digas. Si Dios te ha liberado de la droga, del alcohol, de lo que sea, les da exactamente igual porque están congelados espiritualmente hablando. En Romanos capítulo 2, versículo 15, también se habla acerca del tema de la conciencia. Y vamos a leer este versículo en esta tarde. Romanos capítulo 2, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Claro, cuando la conciencia está bien y no tienes el entendimiento entenebrecido y no tienes la conciencia cauterizada, pues la conciencia en un momento determinado te puede indicar que lo que estás haciendo está mal. Pero cuando tienes la conciencia totalmente cauterizada, muerta o congelada, pues ya ni sientes ni padeces. Es más, hay gente que haciendo el mal lo pasan bien. Y por ahí se han levantado un montón de filósofos a lo largo de la historia que lo que han hecho es que han envenenado a países y al mundo entero, diciéndole que eso de la moral es lo más inmoral que existe, que la moral es cambiante, que la moral no es algo universal, tratando de tumbar y de tirar por tierra todos los absolutos de Dios. Todo es relativo. Bueno, si tú te sientes bien haciendo eso, pues hazlo, pero si tú te sientes mal haciéndolo, pues no lo hagas. En hebreo hay dos formas de decir no. Una forma es decirlo como algo permanente, inalterable, no importa el tiempo, la edad, la época o la moda. No se puede hacer ni ahora, ni mañana, ni nunca. Por ejemplo, en los famosos 10 mandamientos, el no que aparece es no matarás. Bueno, pero no mataré ahora, pero mañana. No dirás falso testimonio. Bueno, depende. No, es no. Tajante, imperativo, no se puede. Y luego hay otro no que es al. Y es un no que es ahora, no se puede hacer, pero tal vez mañana sí. Es como cuando, por ejemplo, le dices a un niño que te está pidiendo algo y le dice, no te lo voy a dar, pero sin embargo a lo mejor la semana que viene o el año que viene sí se lo puedes dar, porque no es un no permanente y eterno, sino que depende de las circunstancias, de la edad, del comportamiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en la Biblia hay muchos imperativos y no se puede hacer esto. Pero bueno, es que el tiempo cambia, es que no es lo mismo hoy en día, el siglo XXI, la juventud de hoy en día, el internet, etcétera, etcétera, que hace 500, 600 o 1000 años atrás. Es que cuando Dios dijo no, es no para siempre. No es un no que voy cambiando, que voy adaptando. La Biblia no tiene que adaptarse, es el hombre el que tiene que adaptarse a la Escritura, no la Escritura al hombre. Y el hombre lo que intenta es desacreditar la palabra diciendo que es un libro caducado, que en aquellos tiempos se vivía de una manera, pero que hoy en día se vive de otra, y estamos tratando de meter a Dios en nuestro estilo de vida. Y Dios no se tiene que meter en el estilo de vida de nadie, sino somos nosotros los que tenemos que meternos en su línea y en su estilo de vida, ¿verdad? Pero en los últimos tiempos vamos a ver que incluso a gente con poder y con autoridad, capaces de cambiar leyes, pues te presentarán cosas que toda la vida se prohibieron y estuvieron mal vistas como que ahora son buenas. O cosas que antes eran buenas y que ahora por lo visto son malas. E incluso hasta delito y te pueden meter en la cárcel. Entonces vemos que las modas, las leyes de los hombres van cambiando, pero la ley de Dios permanece para siempre y es eterna. Amén, hermanos. En Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 2, hay unos versículos muy buenos. Y aparece una frase que a mí me ha llamado mucho la atención, y es la siguiente, presta atención. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Algunos dirán, no, yo no estaba muerto, tú estabas muerto. Antes de Cristo tú estabas muerto. Claro, para muchas personas que a lo mejor se creen buenas,
o creyentes de toda la vida, esto es un palo. El que Dios te diga, yo te di vida cuando tú estabas muerto, es un palo a tu ego religioso, a tu ego como persona, porque si tú dices que tú no estabas muerto, lo estás llamando a él mentiroso. Si tú dices que él a ti no te dio vida, que tú nunca estuviste muerto en tus delitos y en tus pecados, quiere decir que tú eres una persona excepcional en toda la historia de la humanidad. Porque la Biblia declara categóricamente que no hay justo ni aun uno. Lo que yo creo que era bueno, para Dios es trapo de inmundicia. Si nos agarramos al hecho de que toda la vida hemos creído en Dios y el diablo antes de nosotros también creyó en Dios y no por eso lo hace bueno, ni se justificará delante del Señor. Hay un momento en nuestra vida en el que pasamos de muerte a vida, no de buenos a mejores, no de buenas personas a personas excelentes, sino de pecadores a hijos e hijas de Dios, de muertos a vida. Eso es el Evangelio. Si esa experiencia tú no la has tenido, tú no has entendido el Evangelio. Porque la Biblia asegura que antes de aceptar, no antes de creer, no antes de leer la Biblia, no. El leer la Biblia en principio es bueno, pero no cambia a nadie, ¿eh? Hay muchos inconversos que leen la Biblia, pero no son convertidos, no son gente nacida de nuevo. Tiene que haber un momento en nuestra vida en el que tenemos que reconocer nuestra inmundicia y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso Él dice, Él os dio vida cuando estabais muertos. Pero es que todos estuvimos en esa condición antes de conocer al Señor, ¿sí o no? Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en los cuales anduvisteis tiempo pasado, en otro tiempo. Ahora no. ¿Siguiendo qué? Esa palabra es la que me llamó la atención. La corriente. Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hasta ahí. La corriente de este mundo. Una vez me dijeron unos jóvenes en Argentina, concretamente en la ciudad de Rosario, que se iban a ir a una isla que estaba enfrente de la ciudad y teníamos que cruzar el río Paraná. El río Paraná es un río inmensamente grande que parece realmente un mar. De hecho, petroleros, no barquitas de madera, sino auténticos petroleros de cientos de toneladas, como estos que vienen aquí a Canarias, cruzan el río Paraná, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. No es un riachuelo, como este barranco de ahí que de vez en cuando cae un hilito de agua, sino es un pedazo de río. Pues unos jóvenes me dijeron que enfrente de la ciudad de Rosario hay una isla, donde hay unas playas, que si quería ir con ellos. Imagínense que la isla está justamente enfrente, pues para poder ir a la isla enfrente, fuimos en una piragua, era una piragua de 3 plazas, y tuvimos que lanzarnos por la piragua, pero mucho más arriba. ¿Saben por qué? Porque la corriente del río es tan espectacular que si quieres ir enfrente y te lanzas desde aquí, vas a terminar a kilómetros de distancia. Remando vas a llegar enfrente, pero la corriente te va a ir llevando a un lugar a donde tú no querías ir. Entonces lo que tienes que hacer es lanzarte mucho más arriba para que cuando vayas remando la corriente te lleve a donde en un principio querías ir y no termines, sabe Dios dónde. La Biblia habla de la corriente. Hay una corriente en el mundo, la corriente del mundo, que es por la que van la inmensa mayoría. Nosotros teóricamente estamos remando en contra de esa corriente, ¿sí o no? Es mucho más fácil dejarse llevar por la corriente. Nunca olvidaré una experiencia que tuve una vez en Galicia, solamente me ha pasado una vez en la vida. Era un día donde estábamos bautizando a la gente en una iglesia que abrimos allí en Galicia hace años y queríamos bautizar a algunos hermanos de la iglesia. Y nos fuimos a una playa. Ese día el mar estaba bastante revuelto, pero aún así dijimos, bueno, vamos a celebrar los bautismos porque ya estamos aquí y no vamos a perder el tiempo. Entonces me metí en el agua, bauticé a una persona y se fue, pero yo me quedé dentro del agua. Y entró una segunda persona y se marchó. Y cuando a la tercera persona la bauticé,
entre la segunda y la tercera persona, la sensación que yo tuve en ese momento, nunca la olvidaré porque me dio miedo, es como que alguien debajo del agua me agarraba las piernas, los tobillos, y me hacía así y me empujaba hacia adentro. Y comencé a ver que me iba hacia afuera y vi que me estaba alejando de la orilla. Entonces en ese momento yo creo que Dios me dio luz, porque dije, si lucho contra la corriente, no voy a poder. La corriente es mucho más fuerte que yo. Entonces me quedé quieto y cuando vino la ola, a pesar de que me había llevado un poquito hacia afuera, la ola me lanzó fuera y en cuanto me llevó a la orilla me levanté y me fui. Pero nunca olvidaré lo fuerte que puede resultar una corriente. De hecho, hay personas que le han dicho, no te metas ahí, que la corriente te va a arrastrar. Y aquí en Canarias sabemos que hay playas donde es peligroso bañarse porque las corrientes, los chicos y tal, la imprudencia. Resulta que cuando te das cuenta, no te das cuenta y estás fuera y te ahogas y te cansas, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir que la Biblia habla de una corriente que es tremendamente poderosa por la que van millones y millones de personas. La corriente de este mundo. Nosotros en un tiempo de nuestra vida íbamos también llevados, impulsados por esa corriente. Pero hay un momento en nuestra vida, momento de luz, un momento en el que vino la palabra de Dios y nos golpeó tan fuerte el Evangelio, y me venía a la mente estos días otro texto, y se lo compartí a Elena y lo encontramos. Y quiero leerles este versículo que es extraordinario. Está en Primera de Pedro, capítulo 4, a partir del versículo 3. Porque cuando tú le informaste a tus hijos, a tu marido, a tu esposa, a tus padres, a tus amigos, etcétera, que te habías convertido, probablemente ni te entendieron, era tan fuerte la experiencia dentro de ti que querías que todo el mundo la tuviera también, pero como que estabas en otra frecuencia, en otro idioma. Y mira lo que pasa cuando una persona quiere ir en contra de la corriente y no seguir la corriente de este mundo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. ¿Cuántas veces hacíamos cosas para agradar a papá, a mamá, a la abuela, a la familia, a los amigos, sí o no? Vente, hombre, no tengo ganas, no, pero vente. Cosas que hacíamos, a veces porque nos agradaban, pero otras muchas cosas que hacíamos para quedar bien de cara a la familia, para que no se enfadara la abuela, para que no se enfadara el tío, ¿verdad? Bebe una más, prueba una más, no, que ya estoy, no, bebe, no seas tonto, para quedar bien. Mira, vente, que se casa tu sobrino, pero es que es una boda gay, son gay, no, pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Siempre como para quedar bien delante de la gente, y tantos ejemplos que podríamos poner. Pero dice la Biblia, basta, ya está. El tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Ahora viene el versículo que me impactó muchísimo. A ese tipo de gente, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, os insultan, se mofan, se ríen de ustedes, les extraña, pero ¿qué te pasa? Te han comido el coco. ¿Dónde te has metido, muchacho? ¿Qué ocurre con tu vida? Pues si tú no eras así, si tú eras la alegría de la fiesta, si donde tú estabas se notaba tu presencia, les extraña, se quedan con la boca abierta, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En su momento llegará, tal vez no ahora, no lo verás, pero les extraña, les sorprende. Y a ti no tiene que sorprenderte el hecho de que te hagan el vacío, de que ya no te visiten. Y lo curioso es que te van a visitar siempre a la hora del culto. No vienen nunca, pero justamente a la hora del culto te vienen a visitar, te caen todos, ¿verdad? No te llaman por teléfono, no cuentan contigo, se murió no sé quién y no te dijeron nada, ¿no? Como tú estás metida en esa religión, como te has hecho una persona rara y extraña, les sorprende. ¿Por qué? Porque no entienden cómo le puedes tú explicar a un ciego lo que son los colores. ¿Cómo le puedes tú explicar a un ciego lo que es el rojo, el amarillo, el verde, el azul, el lila, el marrón, el violeta? ¿Cómo se lo puedes explicar a un ciego si es que nunca ha visto los colores? ¿Qué argumento, qué palabra, qué ejemplo puedes poner? No te va a entender nunca en la vida. Es como cuando llevaron el Evangelio a esas tribus perdidas y le hablaban del mar,
que algún día toda la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar, y nunca en la vida había visto el mar. ¿Cómo les puedes tú explicar a una persona lo que es el mar cuando nunca lo ha visto, o la nieve cuando nunca la ha visto, o cualquier otra cosa? Hemos dejado de correr, hemos dejado de ir por la corriente de este mundo, y a ellos les sorprende. Y nosotros nos esforzamos en hablarles y en predicarles, y oramos por ellos, y los invitamos, y les regalamos una Biblia, y les regalamos, pero esa lista que te puse al principio, no te olvides nunca, les rebota la palabra, les rebota. Como si le echas un jarro de agua a un pato, no se moja porque tiene unas plumas tan bien preparadas y con una especie de grasita que lo que hace es que el agua le resbale y no le penetra, no le penetra. Como cuando vemos esos documentales de ese oso polar que se mete en un mar helado, con témpanos de hielo por todo lado, y dice, si yo me meto ahí me muero. Pero él nada y sube y baja y se mete. ¿Por qué? Porque está preparado para soportar esos fríos terribles. Bueno, pues el diablo ha capacitado al pecador de tal manera que le congeló el alma, y cuando tú le hablas del Evangelio le rebota la palabra. Y todo eso tienes que saberlo, para que no te desanimes, para que no te deprimas, para que no estés a base de bibliazo, conviértete y ven a la iglesia y conviértete y lee la palabra, sino que sepas que hay factores espirituales tremendamente poderosos que impiden muchas veces a la gente ver la realidad que para ti es un hecho real, pero que para ellos les suena como si fuera chino. Hay una frase que os quiero poner que me llamó mucho la atención en estos días y me pareció muy interesante. Y la frase dice: uno es responsable por no saber lo que podía y debía haber sabido. Te la vuelvo a repetir. Uno es responsable por no saber lo que podía y debía haber sabido. Hay gente que se hacen los tontos, que se hacen los ignorantes, pero saben más de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Porque la Biblia asegura categóricamente que no tienen excusa. Aunque no hayan leído la Biblia, no tienen excusa. Aunque no les hayan predicado el Evangelio. Pero ¿cómo no pueden tener excusa? Si es que no han oído, nadie les ha hablado, nunca han leído la palabra. El apóstol Pablo desarrolla una línea de pensamiento espectacular. Yo creo que una de las cartas más profundas de la Biblia, sin lugar a dudas, es la carta de Pablo a los Romanos. Y en los primeros capítulos, Pablo desarrolla una línea de pensamiento que te deja con la boca abierta, porque él llega a hablar, como hemos visto antes, de la conciencia, pero también hemos visto que la conciencia la puedes matar, la puedes cauterizar. Pero Pablo habla de otros elementos que en un momento determinado, esa persona que dice que no sabe nada del Evangelio, que no sabe nada de dónde te has metido, no tienen ninguna excusa para justificar su falta de búsqueda o de hambre por la parte espiritual. Vamos a leerlo. En Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, presta atención porque ahí Pablo dice cosas interesantísimas. Y puede ser que tú ahora te encuentres en una situación que le estás hablando a una persona y la palabra ves que le rebota y pasa olímpicamente de lo que le dices, pero escucha esto. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, hay muchas cosas invisibles de Dios, como por ejemplo su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos a parar ahí antes de seguir leyendo. Cuando una persona inconversa, que nunca ha leído la Biblia, que nadie le predicaba el Evangelio, ve un amanecer, o un atardecer, o una estrella, o cualquier otra cosa de la creación, esa persona, según lo que nos está diciendo el apóstol Pablo a través de su carta, es que esas cosas hacen al hombre
meditar y recapacitar sobre qué hay detrás de todo eso. Es el Dios mismo que se ha dado a conocer a través de su naturaleza. El hombre intenta desacreditar y arrancar a Dios, diciendo que eso es una casualidad, que el hombre viene de no sé qué sitio, pero Dios no se ha dejado sin testimonio. Si Dios ha dado testimonio de su poder, de su existencia, de su creación. Y estamos rodeados permanentemente de cosas que demuestran que esto no se ha creado solo, que esto no ha salido así de una chistera, de un mago, sino que detrás de todo esto hay orden, hay diseño, ¿verdad? Bueno, pues dice que la ira de Dios se puede llegar a manifestar contra personas que viendo la creación no quieren reconocer que detrás de la creación está nada más y nada menos que la mano de un creador, la mano de Dios. Como detrás de un reloj hay alguien que lo inventó, y detrás de un coche hay alguien que lo creó, y detrás de un edificio hay alguien que lo construyó, pues detrás del mundo hay un creador que lo creó, y ese creador es Dios. Y el hombre puede llegar a la conclusión, sin leer la Biblia, de que existe un creador, de que esto no salió solo de la noche a la mañana, pero el hombre también puede apagar y puede retener la verdad haciéndose el tonto o queriendo ignorar voluntariamente las verdades de la creación de Dios. ¿Qué te parece? De modo que no tienen excusa. Seguimos leyendo. Y dice, porque las cosas invisibles de Él, como su eterno poder, se hacen claramente visibles desde los días de la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Yo no sabía, pues, como vimos en la frase anterior, debías de haber sabido. La ignorancia, el no saber, no te exime del cumplimiento de la misma ley. El no saber que no se puede ir a España a 200 kilómetros por hora en la carretera no es excusa para que el guardia civil no te multe. El que no sabías que para viajar a la península tienes que llevar DNI en el bolsillo y llegas al aeropuerto y dices, ay, no vengo documentado. El no saberlo no te va a decir, bueno, pues no pasa nada, venga, móntese al avión exactamente igual. El no saber que aquí hace falta un carnet de conducir para salir a la carretera, el no saberlo, no es que lo hice en mi país o lo hice sabe Dios dónde, no te exime del cumplimiento de la ley. Es decir, el no saber no es excusa, porque la ley dice que sí saben, sí saben. Por lo tanto, no tienen ningún tipo de excusa. Seguimos leyendo en Romanos capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, porque no les interesa. Porque en el momento en el que el hombre reconozca que hay un Dios, tiene que reconocer que es un ser limitado, finito, y al cual tiene que rendirle cuenta. Y eso al hombre no le interesa. No le dieron gracias. No le dieron gracias. Es mucho más fácil salir por la mañana y hacer el signo de la cruz, a lo cual no te comprometes, que darle gracias a Dios con tus propias palabras, someterte a Dios, a su soberanía, a su palabra. Por supuesto. Se envanecieron en sus razonamientos. Es alucinante cuando oyes hablar, cuando lees los libros de los filósofos, ¿verdad? Y tú dices, están envanecidos, queriendo ser sabios, se hicieron necios. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y en vez de traer verdad al espíritu, que es lo que te hace libre, lo que hacen es traer veneno y envenenan el alma, ¿verdad? Envenenan su espíritu. Habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria, queriendo o profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, porque estas imágenes que tenemos por el mundo, de todo tipo, no cayeron del cielo. No fueron extraterrestres que vinieron y dejaron en Europa unas imágenes, en América otras, en África otras, sino que fueron imágenes, fueron creación de la mano del hombre. No es que el hombre se la encontró y dijo, ay, ¿esto de dónde vino? No, cayó del cielo en un platillo volante. No, son cosas que ustedes, los seres humanos, han hecho. Imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, etc. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. ¿Queréis vivir en la inmundicia? Toma inmundicia. ¿Queréis vivir en la mentira? Ahí tienen la mentira. Dice que los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad, la cambiaron a propósito, con toda intención, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es curioso
Porque tienes la tendencia religiosa, pero en vez de adorar a la verdad, adoras a la mentira. En vez de adorar al Creador, adoras a lo creado por tus propias manos. Tremendo, ¿no? Antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí podríamos leer el resto del capítulo, que es muy interesante. Así que cuando te encuentres con una persona a la cual estás hablando, a la cual lo has invitado, le has entregado una Biblia, le has dado testimonio, etcétera, etcétera, y no hay forma de que se convierta, ni siquiera de que entienda, pues tienes que recurrir, entre comillas, al plan B. Y no te queda más remedio que orar por esa persona. Porque las capas y capas de basura que tiene en su alma impiden que algo tan precioso como el Evangelio penetre en su corazón. Y yo cada día hablo con inconversos, ¿sabes? No he perdido el contacto con la calle. Hablo con inconversos y los veo tan vacíos. Y veo gente que están mal físicamente, algunos muriéndose, ¿eh? Veo gente que está psicológica, mentalmente destruidos, con unos problemas con los hijos, con los maridos, con las esposas, tremendos, aburridos, cansados de la vida, tomándose pastillas para todo, y cuando le hablas de la verdad, es como ese que se está hundiendo en alta mar y le echan un salvavidas y lo rechaza. Es una locura estar hundiéndote en alta mar y que alguien pase y te lance una cuerda, te lance un salvavidas y rechazarlo, diciendo no, muchas gracias, y ver pasar el barco. Pues ¿cuántas personas conocemos? ¿Cuántas personas conocemos, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, que sabes que su vida es un desastre, que están hundidos y tienen la respuesta delante de ellos y la ignoran, la rechazan, no la valoran, pero sin embargo después siguen buscando dónde van a buscar? Dijo el apóstol Pedro al Señor: ¿a dónde vamos a ir después de haberte conocido a ti? Por eso estoy convencido de que el milagro más grande, y lo vuelvo a repetir, es convertirse a Cristo. Porque hacer que una persona grande, una persona adulta, a veces con dinero, a veces con ciertas cosas en la vida, tener que reconocer que lo único que tiene son cosas, pero que se puede ir al infierno, aunque tenga el coche más precioso y potente de Canarias, aunque tenga el banco lleno de lingotes de oro, que esa persona tiene que pararse un momento en su vida y reconocer que todo lo que tiene no le va a servir absolutamente para nada, es un auténtico milagro. Porque el dinero, las casas, los coches, etcétera, le produce al hombre una falsa seguridad, una falsa confianza. Porque a veces es verdad, a veces al que le estás hablando económicamente, materialmente hablando, está mejor que tú. Pero como dice la Biblia, más vale bocado seco y en paz, con la bendición de Dios, que casa llena de provisión sin la bendición de Dios. Y aquí podemos ver la historia, no parábola, la historia del rico y Lázaro, donde hay un hombre lleno de llagas que no tiene ni dinero para ir al médico, sino que los perros tenían que venir a lamerle las heridas. Y vemos por otra parte a un ricachón que vivía en la estratosfera y pasaba olímpicamente de la necesidad de Lázaro, y los dos murieron, porque lo curioso es que si hay algo justo en la vida, es la vida y la muerte. Todos nacemos igual y todos nos vamos igual. No es que los muertos, los pobres mueran y los ricos se salven, sino que exactamente igual. Y la diferencia, cuando vemos en la otra vida, cuando el Señor corre el velo y nos permite ver el destino de uno y el destino de otro, es tremendo. Por eso hay algunos judíos que dicen que algunas personas tuvieron su recompensa en esta vida y otros la tendrán en la otra vida. Yo no sé si en esta vida llegaremos a tener una capacidad económica tremendamente poderosa, ni lo sé ni me interesa. Porque la Biblia dice que teniendo sustento y abrigo, ¿estemos contentos con esto? Pues si tenemos sustento y abrigo, pues tenemos que darle gracias a las autoridades de este país, porque este país ha llevado a la población a conformarse teniendo sustento y abrigo. ¿Sí o no? Porque en España hoy en día el que tenga sustento y abrigo ya se puede dar con un canto en los dientes.
Ya no es cuestión de ahorrar y no sé qué, sino ya hoy en día tener un trabajito para poder cubrir tu necesidad digital, ya eres el hombre más feliz del mundo. Pues mira tú por dónde es a ese estilo de vida al que nos quería llevar el Señor, a una dependencia diaria, total y permanente de parte nuestra por parte del Señor. Como el maná, que había que ir cada mañana a buscarlo. Pues lo que está bien claro es que la riqueza de nuestra vida no está en lo que tenemos. Como decía el apóstol Pablo mirando a la iglesia de Corinto, no hay muchos ricos, ni muchos sabios, ni poderosos entre vosotros, sino que a veces lo peor, lo vil y lo menospreciado es lo que Dios ha escogido para avergonzar a los que se creen ser algo. Así que nuestra riqueza no está en lo que tenemos, porque por mucho que podamos llegar a tener, siempre habrá gente que tendrá más que nosotros. Pero qué maravilloso es saber que podemos dormir en paz, cuando gente que tiene millones de euros no pueden dormir en paz. No sé si conoces a personas que tienen mucho más poder adquisitivo y mucho más patrimonio material que tú, y sin embargo cuando los oyes hablar están vacíos, enfermos, desanimados, destruidos, moral y espiritualmente, y sin embargo tú no tienes ni la mitad de lo que ellos tienen, pero tienes una riqueza y tienes la bendición de Dios y la paz de Dios, que eso no se puede comprar ni con todo el oro ni con toda la plata del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo que tenemos que hacer es alimentarnos de la verdad. Y por eso vemos que España está como está, porque se está alimentando cada día de más y más y más y más mentiras. Y la mentira esclaviza. Y España, lo dije hace años, y lo vuelvo a repetir ahora al principio del año, España está en coma. España está en una situación en la que solamente es cuestión de ver las noticias y te das cuenta cómo está el mundo espiritual. Entenebrecido, una ceguera espiritual, una frialdad, una indiferencia, porque se alimentan, se realimentan de mentiras, de vanidades. Sin embargo, la Biblia dice que hay varias cosas que contienen la verdad. Primero, la Biblia. Tu palabra es verdad, ¿sí o no? Sabemos que si nos alimentamos de la palabra, nos vamos a alimentar de la verdad, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es la verdad. Pero no solamente nosotros tenemos el privilegio de tener la Biblia, ¿verdad?, como base y fuente de la verdad, sino que tenemos aquel que dijo, y yo soy también la verdad, el camino y la vida, y tenemos a Cristo. Pero dice la Biblia que el día o días antes de la despedida de Cristo de sus discípulos les dijo, ustedes están tristes, porque no entienden las cosas. Porque a veces cuando no entendemos nos entristecemos, pero cuando logramos entender decimos, ahora entiendo por qué, y ya no estás triste. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no podría venir, pero si yo me voy, yo rogaré al Padre para que os envíe el Espíritu Santo y esté con vosotros para siempre. Él tomará de lo mío y os lo hará saber, porque Él os guiará a la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Luego tenemos la palabra, tenemos al Señor Jesucristo, que es la verdad, y tenemos al Espíritu de verdad dentro de nosotros. Pero hay una cuarta razón por la cual tenemos que estar tremendamente agradecidos al Señor, y es por la iglesia en la que estás. Porque la Biblia dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Una iglesia tiene que sentirse bienaventurada, dichosa y alegre cuando sea una productora de verdades, cuando comparte verdades, cuando alimenta al pueblo y a la gente que viene cada semana, cada jueves o cada domingo, cada sábado, cuando sea, con palabras de verdad. Y qué bueno es saber que cuando yo vengo a la congregación no me vengo a alimentar de mitos, de tontería, de cuentos, de viejas, sino me vengo a alimentar de la verdad. ¿Por qué? Porque en esa congregación la fuente es la palabra y la palabra es la verdad, y la verdad me lleva a Cristo a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, queridos hermanos, que lo que el mundo no considera prioritario, como por ejemplo la búsqueda de la verdad, nosotros sí lo consideramos prioritario. La verdad no te va a buscar a ti, eres tú el que tienes que buscar la verdad. Así que pelea cada día, busca cada día la palabra, porque la verdad no te encuentra, eres tú el que encuentras la palabra cuando pones tu esfuerzo y tu interés en las cosas del Señor. Decía el otro día una persona, mira, la salud no es contagiosa. Tú estás sano, pero tú no contagias salud a nadie. Pero hay ciertas y determinadas enfermedades que sí son contagiosas. Entonces tú estás sano espiritualmente hablando, tú no vas a contagiar tu verdad a otros si esas personas no buscan por sí mismas la verdad. Lo que contamina es el pecado.
El hombre ha perdido la sensibilidad de tal manera que ya no ve, ni oye, ni siente la llamada del Señor. Pero Dios es la respuesta a todos los males del mundo. Y yo confío de que este país, en vez de crear, entre comillas, cada vez más mentiras y más juguetes para entretener a la gente, que los tiene realmente anestesiados, observen la gente. ¿Qué es la anestesia? Bendita anestesia, gloria a Dios, los que hemos tenido varias veces que usarla. Porque la anestesia lo que hace es que le impide a la persona sentir el dolor. ¿Cómo tenían que hacer aquellas operaciones hace años? Cuando te arrancaban una muela sin anestesia o cuando te tenían que operar sin anestesia. ¿Te hubiera gustado vivir en esa época? Es terrible. Pero qué bueno cuando te anestesian, te quedas dormida, te sacan las tripas, te sacan todo y tú ni te enteras. Pues hay una anestesia que es la anestesia más poderosa del mundo y que ha infectado a la sociedad, y es el pecado. El pecado tiene anestesiado a millones de seres humanos de tal manera que no sienten la necesidad de buscar la verdad. No sienten la necesidad de nacer de nuevo, de buscar de Dios. No sienten ni padecen porque están anestesiados. Pero vamos a orar para que en este año Dios ablande muchos corazones. Para que Dios toque esos corazones de piedra y los derrita. Y podamos ver en este año gente que por lo menos se interesa, que por lo menos preguntan y que no están en esa frialdad, en ese pasotismo, ¿verdad? Total y absoluto, sino que el Señor nos ponga personas en el camino que te pregunten y te digan, oye, ¿y eso que me dijiste el otro día? ¿O a dónde estás yendo? Vamos a orar por ese tipo de milagros en este año. Porque le hemos hablado a un montón de gente. Pero yo creo que tenemos que entrar en una etapa en la que tenemos que pedir, Señor, ya no sé ni qué decirle, ni qué hablarle, ni cómo. Ahora yo te pido que lo que ha sido sembrado, yo lo voy a regar con la oración para que tú toques esos corazones y se derritan y comiencen a sentir hambre y sed de ti y de tu palabra. Y es una de las promesas que dice la Biblia que ocurrirá también si oramos, que Dios enviará hambre y sed, pero no de pan ni de agua, sino de oír la palabra del Señor. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a orar a partir de ahora en esta línea, hermanos. Señor, pon hambre, pon apetito, pon deseos en la gente